El siguiente mapa conceptual detalla lo que vamos a ver en el módulo. Vamos a ver ecuaciones trigonométricas inversas, ecuaciones trigonométricas condicionales que se van a solucionar utilizando identidades trigonométricas que involucran funciones trigonométricas inversas, funciones de suma y diferencia de ángulos y funciones de ángulos dobles. Al terminar el módulo, el estudiante debe saber responder a estas preguntas. ¿En qué consiste una ecuación trigonométrica? ¿En qué consiste hallar la solución de una ecuación trigonométrica? Comencemos mencionando en qué consiste una ecuación trigonométrica. En esta sección, en este módulo, se van a resolver ecuaciones trigonométricas. Es decir, se considerarán las soluciones de ecuaciones que contienen funciones trigonométricas. En secciones anteriores se estudió un tipo de ecuación trigonométrica denominada identidad. Una identidad trigonométrica es una ecuación trigonométrica que es verdadera para todas las sustituciones de la variable, para la cual cada miembro de la ecuación está definida. En esta sección se estudiarán ecuaciones trigonométricas que son verdaderas para ciertos valores de la variable para la cual ambos miembros están definidos. Este tipo de ecuaciones se van a llamar ecuaciones condicionales. Vamos a comenzar solucionando cierto tipo de ecuaciones trigonométricas o ecuaciones condicionales. Comencemos con este ejercicio. Resuelva para x tangente a la menos 1 de x más 1 más tangente a la menos 1 de x menos 1. Esto es igual a tangente a la menos 1 de 2. Se trata de hallar el valor de x que hace que esta expresión, esta igualdad se cumpla. Bueno, aquí aparecen, es claro que esto acá es un ángulo y esto acá es otro ángulo. Este ángulo lo llamé alfa y este ángulo lo llamé beta. Esto acá, tangente a la menos 1 de 2, es otro ángulo que lo voy a llamar gamma. Voy a utilizar la formulita esa, la identidad de suma de ángulos, la que me dice que tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente alfa, tangente beta, para tratar de solucionar esta ecuación. Entonces voy a sacar como esto me está diciendo que alfa más beta es igual a gamma. Si esto es verdad, entonces tangente de alfa más beta tiene que ser igual a tangente de gamma. Según lo anterior, yo tendría entonces que tangente de tangente a la menos 1 de x más 1 más tangente a la menos 1 de x menos 1. Esto tiene que ser igual a tangente de tangente a la menos 1 de 2. Bueno, utilizando esta expresión, yo tendría lo siguiente, que esto sería tangente de tangente a la menos 1 de x más 1 más tangente de tangente a la menos 1 de x menos 1 sobre 1 menos tangente de tangente a la menos 1 de x más 1 por tangente de tangente a la menos 1 de x menos 1. Esto debe ser igual a tangente de tangente a la menos 1 de 2, que no es más que 2. Siguiendo con este proceso, se tendría entonces lo siguiente. Tangente de tangente a la menos 1 de x más 1 no es más que x más 1. Tangente de tangente a la menos 1 de x menos 1 no es más que x menos 1.
Y aquí tendría 1 menos tangente de x más 1, no es más que x más 1. Y tangente a la menos 1 de x menos 1, no sería más que x menos 1. Esto sería igual a 2. Voy a utilizar otra hoja para acabar de resolver el ejercicio. Voy a escribir a qué llegué. Llegué a lo siguiente, a la siguiente expresión, que 2x sobre 1 menos x más 1 por x menos 1 no es más que 2. Este 2 aquí se puede cancelar. Por tanto, x, esto es una diferencia de cuadrado que multiplica 1 menos, abro paréntesis, x2 menos 1 es igual a 1. De acá se obtiene que x, reduciendo aquí a común, destruyendo este paréntesis, quedaría 1 menos x2, menos por menos da más 1, igual a 1. Tendría entonces lo siguiente, que x es igual, pasando esto para allá, 1 más 1, 2, sería igual a 2 menos x2. Por tanto, x2, pasando esto al lado izquierdo, más x menos 2, pues es 0. Resuelvo para x esta ecuación cuadrática. X sería igual a menos 1, más o menos raíz cuadrada de 1 menos 4ac, sería más 4 por 2, 8, sobre 2. Obtengo por tanto que x sería menos 1, más o menos 3 sobre 2. Habrían dos valores de x que cumplirían esta ecuación cuadrática. Un primer valor sería x igual a menos 1 menos 3, que haría menos 4, sobre 2, que es menos 2. Y el otro valor de x sería menos 1 más 3, que sería más 2 sobre 2, x, el otro valor de x sería 1. Analicemos en la ecuación original estos dos valores. La ecuación original era, la voy a volver a escribir aquí, tangente a la menos 1 de x más 1 más tangente a la menos 1 de x menos 1 es igual a tangente a la menos 1, bueno, voy a escribir aquí en otra hoja para que esto me quede escrito de una manera bien precisa. Obtuve estos dos valores. El primer valor es x igual a 1 y el segundo valor es x igual a menos 2. La ecuación original no era más que la siguiente: tangente a la menos 1 de x más 1 más tangente a la menos 1 de x menos 1 es tangente a la menos 1 de 2. Miremos qué ocurre con x igual a 1. Obtengo que tangente a la menos 1 de 1 más 1, que es 2, más tangente a la menos 1 de 1 menos 1, que es 0, tangente a la menos 1 de 0 es 0, igual a tangente a la menos 1 de 2. Este valor satisface la ecuación original, por tanto solución. Miremos la segunda, con x igual a menos 2, tangente a la menos 1 de menos 2 más 1, daría tangente a la menos 1 de menos 1, más tangente a la menos 1, este valor es menos 2, menos 2 menos 1 sería menos 3, igual a tangente a la menos 1 de 2. Habría que utilizar, para saber si esto es si esta igualdad se cumple, habría que, para corroborar si se cumple, porque no se ha visto ningún error, corroborar con una calculadora científica. Bueno, sigamos con otro ejercicio. Resuelva para x la siguiente ecuación. Resuelva
Resuelva para x esta ecuación. Tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 menos x igual a 2 tangente a la menos 1 de raíz de x menos x2. Bueno, como en el caso anterior, vamos a utilizar el hecho que mencionábamos antes. Esto es un ángulo alfa y esto es un ángulo beta y esto sería un ángulo gamma. Aquí están diciendo que demuestre que para este caso particular alfa más beta es gamma. Si alfa más beta es gamma, es claro que tangente de alfa más beta tiene que ser igual a tangente de gamma. Vamos a utilizar ese hecho para sacar tangente a ambos lados. Tangente de tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 menos x debe ser igual a tangente de 2 tangente a la menos 1 de raíz de x menos x2. Bueno, sigamos. Esta expresión aquí, esto sería tangente de tangente a la menos 1 de x más tangente de tangente a la menos 1 de 1 menos x sobre 1 menos tangente de tangente a la menos 1 de x por tangente de tangente a la menos 1 de 1 menos x. Tendríamos eso. Y al lado izquierdo de la ecuación, esto sería tangente de 2 alfa, siendo alfa con alfa igual a tangente a la menos 1 de raíz, lo voy a escribir acá, de x menos x2, con alfa igual a eso. Bueno, en esas condiciones tendríamos esta expresión. Aquí tendríamos que esto sería x más 1 menos x sobre 1 menos x por 1 menos x va a ser igual a, bueno, va a ser igual a tangente de 2 alfa, siendo alfa lo que estoy mencionando allá. Voy a pasar esto para otra hoja. Obtendría entonces la siguiente expresión. Escribiéndola acá, obtendría entonces, voy a volver a escribir la última expresión, x más 1 menos x sobre 1 menos x por 1 menos x. Esto sería tangente de 2 alfa. Y escribamos acá que era alfa. Alfa era tangente a la menos 1 de raíz de x menos x2. Bueno, x menos x2. Teniendo eso ahí, obtengo que esto aquí se cancela y obtendría que esto es 1 sobre 1 menos x, menos por menos da más x2. Igual a tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa es 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Obtengo entonces lo siguiente, que esto sería 1 sobre 1 menos x más x2 igual a 2 tangente alfa. Es claro que si en esta expresión alfa es igual a tangente a la menos 1 de x sobre x2, es porque raíz de x menos x2 es tangente alfa. Es tangente alfa. O sea que esto es 2
tangente alfa, raíz de x menos x2. Y aquí tendría sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Aquí tangente cuadrado de alfa es x menos x2. O sea sobre tangente cuadrado de alfa, o sea 1 menos x menos x2. Obtendría entonces lo siguiente, que 1 sobre 1 menos x más x2 sería 2 raíz de x menos x2. Y aquí tengo 1 menos x menos menos da más x2. Estos dos denominadores se cancelan. Por tanto, obtendría que 1 es 2 veces raíz de x menos x2. Y por tanto obtendría que, elevando al cuadrado, que 1 sería 4 por x menos x2. Voy a utilizar otra hoja. Tenía entonces que 1 es igual a 4 que multiplica x menos x2. Y por tanto, obtengo esta ecuación, que 1 es 4x menos 4x2. Y por tanto, 4x2 menos 4x más 1 tiene que ser 0. Resolviendo, sí, está bien. Resolviendo para x, obtengo entonces lo siguiente, que x es igual a 4, más o menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4ac, o sea, menos 4 por 4, 16, sobre 2 por 4, 8. Por tanto, x no es más que, esto se cancela, 4 octavos, o sea, 1/2. Eso es el valor de la solución de esa ecuación. ¿Cuál era la ecuación original? Volvamos a escribir. La ecuación original era tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de 1 menos x igual a 2 tangente a la menos 1 de raíz de x menos x2. Esta es la solución a esta ecuación original. Es bueno en todo este tipo de ecuaciones, aquí no se ha hecho casi, tratar de verificar que la solución hallada si es una solución adecuada, porque pueden haber errores en el procedimiento. Con esta temática termina el capítulo 9 de funciones trigonométricas inversas. El capítulo siguiente sería el capítulo 10, que hablaría de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Muchas gracias.